Hola, a todos nos ha pasado alguna vez, ¿verdad? Sentir que en política todo mundo habla, pero nadie parece entenderse. Bueno, la clave de todo esto suele estar en una sola palabra: ideología. Hoy vamos a desmenuzar este concepto, a ver un caso real de cómo llegó a unir a toda una nación. Y de paso, vamos a descubrir la ciencia que intenta descifrar todo este entramado. Es una de esas palabras que escuchamos todo el tiempo en las noticias, en las discusiones, pero ¿qué significa de verdad? ¿Qué hay detrás de ella? Pues vamos a descubrirlo. Muy bien, empecemos por el principio. Para poder entender cómo las ideologías le dan forma a nuestro mundo, lo primero es tener una definición bien clara de qué estamos hablando. Aquí está la clave. Una ideología no es solamente un montón de opiniones sueltas, es mucho más. Imaginen que es como ponerse unos lentes especiales, que hacen que todo el complejo mundo social de repente tenga sentido. Estos lentes no solo nos muestran cómo son las cosas, sino que, y esto es lo más importante, nos pintan un cuadro de cómo deberían ser. Al final, cualquier ideología, no importa cuán complicada parezca, se puede reducir a estas dos partes. Primero, nos presenta una visión, una foto de esa sociedad perfecta. Y segundo, nos da una especie de mapa, un plan de acción para llegar a ese ideal, ya sea con pequeños cambios o a veces con transformaciones radicales. Esto puede sonar un poco abstracto. ¿Qué tal si lo vemos con un ejemplo histórico fascinante? Viajemos un momento a la Gran Bretaña que acababa de salir de la Segunda Guerra Mundial. Imaginen la escena. Después del desastre de la guerra surgió una ola de optimismo casi increíble. Se instaló la idea de que con la guía correcta, los grandes problemas de la sociedad como la pobreza o la falta de trabajo ya estaban básicamente solucionados. La gente de verdad creía que podía planificar su futuro en un mundo de prosperidad casi infinita. ¿Y cuál era el motor de toda esta visión? Pues la fe en un Estado grande, fuerte y protector. La idea central era que el gobierno debía no solo supervisar la economía, sino que tenía que garantizar el bienestar de cada ciudadano, literalmente desde la cuna hasta la tumba. Y aquí, fíjense, viene lo más sorprendente de esta historia. Dos partidos que habían sido enemigos históricos, de repente se encontraron en el mismo lugar. El Partido Laborista, que quería acabar con el capitalismo, pasó a querer gestionarlo, y el Partido Conservador, defensor del libre mercado, aceptó la planificación estatal. O sea, en la práctica, ambos empezaron a compartir la misma ideología de fondo. Esta unión fue tan, pero tan fuerte que algunos intelectuales de la época llegaron a decir que se había llegado al fin de las ideologías. Parecía que las grandes batallas de ideas del pasado habían terminado y que ahora reinaría el pragmatismo. Ahora bien, este tipo de análisis que acabamos de hacer no es una simple opinión o una charla de café. Todo esto pertenece a un campo de estudio muy riguroso, una disciplina diseñada para entender estos fenómenos, la ciencia política. Y esta ciencia, claro, ha ido evolucionando. Al principio se obsesionaba con la idea del poder. Luego fue ajustando el foco para mirar la estructura del Estado, sus instituciones. Más tarde se concentró en las élites, en quienes gobiernan. Y finalmente, en la era moderna, amplió la mirada para estudiar todo el sistema político en su conjunto, siempre buscando ser más científica. Y en esa búsqueda llega un pensador clave, David Easton, y propone una definición que realmente cambia el juego. Para él, la política es, en esencia, la asignación imperativa de valores para una sociedad. Dicho más simple, es el proceso por el cual se decide con autoridad quién se queda con qué. Es la lucha por repartir todo lo que una sociedad considera valioso. Ok, la definición está muy bien, es clara. Pero en la práctica, ¿cómo se estudia eso? ¿Qué herramientas se usan para entender esa maquinaria tan compleja que decide cómo se reparten las cosas? Pues justamente para eso, el mismo David Easton nos dio un modelo, una especie de mapa superútil para entender cómo funciona la maquinaria de cualquier sistema político. Pensemos en el sistema político como si fuera una gran máquina procesadora, una especie de caja negra. Por un lado, la sociedad le mete cosas, las entradas o inputs, demandas como queremos más seguridad y apoyos como pagamos nuestros impuestos. La máquina procesa todo esto y por el otro lado saca las salidas u outputs, leyes, políticas públicas, decisiones de gobierno. Y si abrimos esa máquina, ¿qué hay adentro? Tres partes fundamentales. Primero, la comunidad política, o sea, todos nosotros. Segundo, el régimen, que son las reglas del juego, cómo se toman las decisiones, si es una democracia, etc. Y tercero, las autoridades, que son las personas específicas que tienen el poder en ese momento y aprietan los botones. Bien, hemos visto qué es una ideología.
cómo funciona un sistema político. Pero ahora llegamos a la pregunta del millón. ¿Y todo esto? ¿Para qué sirve? ¿Por qué es importante entender la ciencia política? La primera razón, y quizá la más poderosa, es que nos convierte en mejores ciudadanos. Porque entender cómo funciona el poder no es para obedecerlo ciegamente, sino todo lo contrario. Es para tener las herramientas para cuestionarlo, para participar de forma informada y, sobre todo, para controlarlo. También nos da un marco para entender el mundo que nos rodea. Cuando vemos en las noticias que un gobierno cae, que se aprueba una ley polémica o que hay una protesta masiva, este conocimiento nos ayuda a descifrar el porqué, a ver más allá del titular y a intuir qué puede pasar después. Y finalmente, es una herramienta increíblemente práctica para el cambio. Si se entiende cómo funciona el sistema, se pueden proponer mejoras que de verdad tengan una oportunidad de funcionar. Nos ayuda a diseñar mejores políticas y a advertir sobre las consecuencias de las malas decisiones. Y con esto cerramos volviendo al principio. Recordando aquel consenso que parecía imposible en la Gran Bretaña de la posguerra y mirando nuestro presente, que a menudo se siente tan polarizado, la pregunta queda flotando en el aire. ¿Sería posible hoy construir un nuevo gran acuerdo ideológico que nos una? Es una reflexión que, creo, vale la pena tener.